Ok. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestro trabajo ya en la semana número 2, ¿no? Vamos a organizar un poco nuestro tiempo, ¿ya? En el sentido de poder también, en la primera parte vamos a hacer una descripción un resumen, digamos, ¿no? De los contenidos de la semana número 2, ¿ya? Y vamos a reservar también, algunos minutos para dar algunas recomendaciones con respecto al producto académico. El día sábado tuvimos nuestra sesión de clase, ¿no? Tuvimos poca asistencia en esta ocasión. Esperamos de que la siguiente tengamos mayor auditorio. Sin embargo, la clase ha quedado grabada para que la puedan revisar, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, habrá una preguntita por ahí. Sí, profesor, buenas noches. Justo lo estoy escuchando respecto de la grabación del día sábado. Por trabajo no pude estar. He estado buscándola y la verdad no la encuentro, ¿no? Y le mandé un mensaje incluso de que en qué lugar o dónde la puedo encontrar y descargar la clase del día sábado para poder revisarla. Ok, ok, ok. ¿A dónde me envió el mensaje? Porque generalmente Lo escribí respondo. en el foro, justo donde usted Ay, ay, ay. publicó el enlace de la sesión del sábado. Otro Ya. compañero más incluso también puso que Acá les necesitaba, o sea, indico, ¿ya? dónde. Fíjense, en el aula virtual donde dice presentación, sección de presentación, al final tenemos al drive de la asignatura y a las videoclases grabadas. Acá le hacen un clic. La primera sesión también les expliqué, ¿no? De que aquí había un Excel. Acá está la clase del día sábado. Acá lo van a poder chequear. Ahí está. Entonces ahí lo van a poder chequear, ¿ya? Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los gráficos estadísticos. Vamos a hacer aquí una explicación teórica de los gráficos estadísticos, ¿ya? Este, luego, cualquier pregunta, cualquier consulta sobre el tema lo pueden hacer a través del chat o inclusive a través del micrófono. Ya, yo no veo las manitos cuando se levantan porque está mi diapositiva. Pero no se preocupen, pueden interrumpir, ¿no? Si es que la situación lo requiere, siempre que sea del tema, ¿ya? Al final de los últimos 10 minutos de la clase vamos a responder preguntas del producto académico, ¿no? Otras preguntas, ¿ya? Cosa de que tengamos secuencialidad. Muy bien, muy bien. Vamos a entonces, iniciar con los gráficos estadísticos. Nuestra primera unidad establece tablas de frecuencia, gráficos estadísticos. ¿Qué corresponde a la organización y la presentación de los datos? Vamos a entonces crear algunos gráficos estadísticos de ejemplo, diferenciando su objetivo y el tipo de variable que se quiere representar. Veremos un poco una introducción a los gráficos, cómo se organizan los datos, cómo se representan los datos y también algún tipo de representación de datos compuestos, ¿no? Muy buenas noches a todos. A modo de introducción, entonces, ¿no? Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Una gráfica o diagrama estadístico, decimos, es un dibujo complementario a una tabla o cuadro que permite observar las tendencias de un fenómeno en estudio y facilite el análisis estadístico de las variables ahí relacionadas. ¿Sí? La idea es complementar nuestro trabajo de tabla a través de un gráfico. Y este gráfico obviamente nos permitirá observar a una sola vista, bueno, un vistazo, lo que está ocurriendo con el fenómeno bajo estudio.
Si seleccionamos el tipo de gráfico más eficaz, los datos quedarán más claros, más sólidos y más informativos. Por ejemplo, muchos programas ofrecen una amplia gama de tipos de gráficos, así como sencillos métodos para seleccionarlos y obtener una vista previa. Aquí algo importante, ¿ven? El mejor tipo de gráfico es el que transmite el mensaje de la manera más eficaz. Puede tratarse de un gráfico complejo o simple, líneas, puntos o segmentos de un círculo, incluso una combinación de varios tipos. Cuanto más gráficos observemos y probemos, mejor podremos elegir el tipo más adecuado para nuestro propósito. Con tantos tipos de gráficos, ¿cómo se sabe cuál es el mejor? Recordemos que lo más importante es transmitir el mensaje de la manera más eficaz posible. ¿Qué debe contener un gráfico? Bueno, en general depende mucho, ¿no?, del estilo de redacción, básicamente. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, en un informe, ¿no?, una exposición, un gráfico debería tener algunos componentes importantes, ¿no? Recuerden que cuando ustedes ven un gráfico estadístico, debe ser comprensible, fácilmente interpretable, de tal forma que inclusive, ¿no?, las personas sin entrenamiento en estadística lo puedan ver. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando se acercan las elecciones en general, ¿no?, observamos gráficos que son fáciles de entender. La idea es esa, ¿no? Porque a veces gráficos complejos no establecen el criterio del investigador, del que quiere mostrar los gráficos, ¿no? Entonces, un gráfico debe tener un título adecuado, que sea claro y conciso y que responda a las preguntas, por ejemplo, qué relaciona, cómo lo relaciona, cuándo, dónde se hicieron las observaciones, el cuerpo, que es el gráfico en sí mismo, ¿ya? Hay que considerar el público a quien va dirigido y el diseño artístico del gráfico, ¿no? Felizmente, Microsoft Excel, por ejemplo, utiliza distintas formas de hacer un gráfico. La fuente que corresponde al área de la empresa o institución responsable de la elaboración de la información. Si es que ustedes lo están haciendo, ya no es necesario poner elaboración propia, ¿no? El último manual APA, por ejemplo, indica de que ya no se debe poner elaboración propia, obviamente porque nosotros mismos lo estamos haciendo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no?, de los elementos que debería tener un gráfico. Por ejemplo, debe estar enumerado siempre que sea posible, ¿no? Es que estamos haciendo un informe. Un título importante. Si aquí ponemos, por ejemplo, las unidades con las cuales estamos trabajando, aquí ya no, para que no sea redundante. Lo mejor es ponerlo acá, y aquí quitarlo de acá, para que no sea redundante, y además, cuando vemos el eje Y, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Las escalas, que es importante, el eje de conceptos en el eje X, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando del Perú urbano, dice, PA, ocupada por sector económico del 2005 al 2010. Esta palabrita años no sería tan importante, porque, obviamente, si estoy diciendo años, estos son años, ¿no? Ahora, en el eje Y, sí es importante la escala, porque cuando solamente aparecen números, muchas veces no sabemos si son porcentajes, son cantidades, son miles, son cientos, etc., ¿no? Son elementos que al momento de verlo, ya nosotros debemos saber de qué trata el gráfico. Importante las etiquetas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Porque cuando todos parecen tener el mismo tamaño, yo necesito las etiquetas para darme cuenta quién está más arriba, quién está, ¿no? Quién está ganando, por ejemplo. ¿Ya? Y poder, no siempre es fácil asociar el eje Y, ¿no?, con los que están acá. Si tenemos las etiquetas, va a ser mucho más simple. La leyenda, que puede estar en distintas ubicaciones y que fácilmente podríamos utilizar para diferenciarlo a través de colores, ¿no? A veces están por acá al costado o abajo, etc. Algunas recomendaciones, ¿no?, con respecto a la variable y respecto al gráfico que nosotros vamos a ir elaborando.
Para la escala nominal se recomienda, por ejemplo, hacer gráficos de tipo barras, columnas, los gráficos de tipo pastel, por ejemplo, o los gráficos piramidales o embudo. Para la escala ordinal podemos utilizar columnas, polígonos de frecuencia, gráficos de tipo bastones. Para la frecuencia acumulada podríamos utilizar el gráfico tipo ojiva o el gráfico de tipo escalonado. Para comparar series siempre se pueden utilizar barras, columnas, líneas, por ejemplo, que nos permiten hacer ello. Entonces, hay gráficos que tienen nombre propio, ¿eh? Por ejemplo, el histograma, ¿no? Hemos visto un ejemplo de histograma el día sábado, en los últimos minutos, ahí los pueden chequear. Ahora también les indico algunas ideas. ¿Ya? La ojiva, por ejemplo, es uno que tiene nombre propio, ¿no? Pero iremos destacando algunas de ellas para poder trabajarlas. Aquí vamos a describir el gráfico de tipo columnas, el gráfico de tipo barras, los circulares y los de tipo embudo. Ahora, ahorita los vamos a describir, pero el procedimiento yo se los he dejado en un video para que los puedan ver con más calma. ¿Has oído hablar de Ahí Epidemic están. Sound? Es mi lugar favorito para encontrar música y efectos de sonido. Aquí, columnas, barras circulares tipo embudo. ¿Ya? Y cómo se va elaborando, ¿no? Ahora, obviamente, la idea es utilizar la recomendación, ¿no? Es utilizar, por ejemplo, Microsoft Excel. ¿Ya? Si gustan, pueden utilizar otro software, no hay problema, ¿no? Como por ejemplo Excel, como por ejemplo SPSS, Minitab 4, etc. ¿Ya? Pero sí, no sería conveniente hacerlo a mano. No sería conveniente hacerlo a mano, es lo menos recomendable, digamos, ¿no? ¿De qué se tratan los gráficos de tipo columnas, barras circulares o embudo? El objetivo aquí es comparar, ¿no? La comparación de las frecuencias. Si utilizamos columnas, barras circulares o de tipo embudo. Este es un gráfico de tipo columnas. ¿Ya? Les decimos columnas porque las columnas son o están en sentido vertical. Permiten la comparación, ¿no? entre las categorías. Permiten la comparación. Importante las etiquetas para poder distinguirlas. En el eje Y, la unidad acá son toneladas. Porque si no dice toneladas, yo puedo pensar que estos son kilos, son quintales, etc., ¿no? Y las etiquetas para compararlas entre ellas, ¿no? Aquí el producto ya no sería muy necesario porque se entiende que frijol, café, arveja, mora, papa son productos en sí mismos, ¿no? Estas son columnas, ¿no? En tanto que las que aparecen aquí son barras, ¿ya? Hay libros que le dicen barras a este tipo de gráfico, ¿no? Me parece que es más un tema de traducción por la forma en que se les menciona, ¿no? Y además, aquí nosotros obviamente nosotros utilizamos para nuestras clases y para nuestro trabajo, utilizamos computadora. La computadora donde ustedes trabajen mínimamente tiene un Excel, ¿no? De repente tiene un software un poco más avanzado con respecto a la estadística, vale, ¿ya? Pero mínimamente tienen Excel. Y si tienen Excel, inclusive los que utilizan Apple, ¿no? La manzanita, también tienen Excel o algún software que permite hacer gráficos. Los gráficos, hacer un gráfico es bien simple. Vamos a ejemplificarlo en un momento. Aquí están los gráficos. Y es más, ¿no? Si no tuviésemos Excel, por ejemplo, ustedes han llevado un curso de de habilidades digitales, ¿no? Y tienen el Office 365, por ejemplo. Este es el Excel en web. Ustedes se crean un correo electrónico de Hotmail o de Outlook, ya tienen un Excel, ¿no? Como para poder crear sus gráficos, etc. Entonces, lo menos recomendado es crear un gráfico utilizando hecho a mano, ¿no? Un gráfico hecho.
Sí, un segundito se trabó, ¿no? No, era mi audio, era mi audio. ¿Ya? Les indicaba, ¿no? De que eh, a pesar, inclusive en el celular tenemos, ¿no? Aunque sería muy dificultoso, pero aquí tenemos distintos tipos de gráficos que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Inclusive el Office o el Excel que está en web tiene más gráficos, o sea, está más actualizado inclusive, ¿no? Que el que tenemos nosotros en la computadora, ¿ya? Entonces, prohibido hacerlo a mano. Acá tenemos N herramientas, ¿ya? Ok. Este sería un gráfico de barras, les decía, ¿no? También tiene los elementos que me permiten interpretar rápido y de un solo vistazo el gráfico, ¿no? Universidad de Atlántida, por ejemplo, la facultad, sus barras, la cantidad de estudiantes matriculados, ¿no? Para saber cuántos son, ¿no? Etcétera. Este es un gráfico circular, ¿no? Aquí la idea es mostrar la repartición de un todo, ¿no? La repartición de un todo como rebanadas de un pastel. Por eso se le dice gráfico pastel, gráfico circular, etcétera, ¿no? Preferido, por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿no? A ver cómo se reparte el electorado, dice, ¿no? Para tanto, 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 etcétera, ¿no? Entonces, en general se suele representar porcentajes, pero también se pueden colocar los valores correspondientes, ¿no? Y separarlos por tajadas, por ejemplo, para resaltar el que queremos interpretar, ¿no? Este es un gráfico de tipo embudo, ¿ya? En realidad, implica más el orden para trabajarlo así, y la versión 2016 del Excel no lo tiene. A partir de la 2019 aparece, ¿no? Pero como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si no lo tuviésemos aquí, acá está. La versión 2016 no lo tiene. Y si mi computadora no lo tiene, yo necesito hacer un gráfico, por ejemplo, sí lo tiene el que está en web, ¿no? Sí lo tiene. Tiene más inclusive, ¿no? Más tipos de gráficos que podemos explotar ahí. ¿Ya? Los gráficos de tipo serie temporal, siempre que nosotros, ¿no? Tengamos como objetivo establecer una tendencia, ¿no? O evolución de una frecuencia o porcentaje en función del tiempo. Tendencia o evolución en función del tiempo, ¿no? Ahí utilizamos un gráfico tipo serie temporal. Este es un gráfico, si nos fijamos, es un gráfico de tipo líneas, nada más, ¿no? No pasa de eso, es un gráfico de este tipo. Un gráfico de tipo líneas, ¿ya? Pero, ¿por qué le decimos serie temporal? Porque en el eje X aparece, ¿no? Específicamente el tiempo. Pueden ser años, pueden ser meses, días, inclusive horas, ¿no? Por ejemplo, ahora último que el dólar estaba inestable, ¿no? Al día teníamos la tendencia, pues estaba subiendo, bajando, etcétera, ¿no? Entonces ahí le decimos gráfico tipo serie temporal, ¿ya? También los polígonos de frecuencias, los gráficos de tipo bastón, los gráficos de puntos, ¿ya? Los he organizado también en un video para que lo puedan ver con calma, ¿no? Y todo ello ahorita les indico cómo poder accederlos de manera más fácil. Cuando el objetivo es comparar las frecuencias de distintas clases, utilizando para ello la marca de clase, podemos usar los polígonos de frecuencia, gráficos de tipo bastón, gráficos de puntos, ¿no? Que representan a las marcas de clase específicamente. Este es un polígono de frecuencias, ¿no? Que también es un gráfico de tipo líneas, pero tiene la característica de que es una figura cerrada, por ejemplo. ¿Eh? Una figura cerrada. Me permite mostrar la forma de los datos, la forma de la distribución, ¿no? O sea, acá, este sector más alargado, le decimos aquí hay una cola, ¿no?
En este caso aquí hay mayor cantidad, acumulación de datos, ¿no? Y aquí se expande la cola. Hay un sesgo, por ejemplo, ¿no? Me permite identificar los sesgos, la asimetría, entre otros, ¿no? Es un polígono de frecuencias. Es un gráfico de tipo bastón, ¿no? Son líneas muy delgadas, o sea, son líneas, pues no son columnas, son líneas, ya que representan al eje, o la marca de clase en el eje X, ¿no? O cualquier otro, si es una variable discreta también, ¿no? Es factible ser. Y cuando tenemos mayor cantidad de datos y al mismo tiempo me permite ver, aunque aquí no tanto, ¿no? La forma de la distribución, ¿no? Por ahí, ¿no? Es una gráfica de puntos, ¿no? Aquí cada puntito representa algo. Un poco complicado para interpretarlo, ¿no? Porque habría que contar los puntos. En este caso sí podríamos poner sus etiquetas, ¿no? Por cantidades, etc. ¿No? Gráfico de tipo puntos. El histograma, este es un gráfico bastante famoso, ¿no? Pero en realidad es un gráfico de tipo columnas, ¿no? Un gráfico de tipo columnas. Es una gráfica de columnas en donde la escala horizontal representa clases o valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. ¿Por qué le decimos histograma, ¿no? Para que sea un histograma debe tener algunas características que lo hacen ser un histograma, si no sería simplemente un gráfico de columnas, como este, ¿ve? Aquí hemos visto un gráfico de columnas, ¿no? A ver. Acá está. Este es un gráfico de columnas. ¿Y por qué le decimos histograma al que está aquí, ¿no? En principio representa intervalos, ¿no? En su eje X representa intervalos. Por eso se le llama histograma. Está representando intervalos. Las columnas, justamente porque aquí están los límites, las columnas están juntas, muy juntas. Muy juntas. ¿Ya? Muy juntas. Entonces, al momento de hacer un histograma, o cuando yo quiero representar un histograma, hay que juntar las columnas, no es nada del otro mundo, o sea, es sencillo. Y en el eje X, establecer intervalos. Esa sería un poco la consigna. Las ojivas o los gráficos escalonados permiten la representación de la frecuencia acumulada. Si la ojiva es el polígono de frecuencias acumulado. Y si lo observamos, también es un gráfico de tipo líneas, nada más, ¿no? Es un gráfico de tipo líneas, pero se utiliza a la frecuencia acumulada. Por eso, siempre sale en subida. Por eso sale en subida. Y un gráfico de tipo escalonado, también ¿ve? Utiliza la frecuencia acumulada. Pero en el gráfico escalonado representamos intervalos, ¿no? Los intervalos en el eje X y como escalones, bueno, precisamente porque va de un lado a otro, o sea, del 52 al 60, por ejemplo. Del 60 al 68 y así sucesivamente, ¿no? Un gráfico escalonado. Los pictóricos que nos ayudan específicamente, ¿no? Para trabajar con figuras, ¿no? Y que son una buena idea dependiendo, ¿no? Del informe, del auditorio que tengamos, representarlos de este tipo. Pueden ser íconos, figuras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los datos sobre una población utilizarán íconos de personas. Aquí están de pelotas, por ejemplo, ¿no? Producción de algo, entonces ponemos semillas o ponemos plantas, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de gráfico, ¿no? Cuando comparamos series de datos, utilizamos en general gráficos de tipo columnas, barras, inclusive pirámides bivariadas. Aquí, por ejemplo, esta es una pirámide bivariada, ¿no? O sea, pirámide porque tiene forma de pirámide y bivariada porque representa a una variable que solamente tiene dos opciones, como en el ejemplo, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí por edades y tiene una forma piramidal, ¿no?
En el caso de los diagramas de dispersión, lo que se muestran son básicamente relaciones entre variables, ¿no? Por ejemplo, ventas con respecto a la temperatura en grados centígrados aquí, ¿no? Si un diagrama de dispersión, aquí no se analiza punto por punto, sino la forma que toman los puntos, ¿no? Que hace una línea, ¿no? Que se va hacia arriba, ¿no? Si un diagrama de dispersión es una gráfica en la que cada punto trazado representa un par de valores observados de las variables. La forma que toma la nube de puntos indicará la dirección de la correlación y la dispersión de los puntos. En este momento los estamos identificando básicamente, ¿no? Pero esto de relación entre dos variables lo vemos a partir de la segunda unidad, o sea, la siguiente clase, digamos. Algunos gráficos especiales, ¿no? Por ejemplo, los gráficos combinados, ¿ya? Que se utilizan, que utilizan dos tipos, ¿no? Combinación de gráficos. Dos gráficos a la vez para poder relacionarlos. Utilizamos dos series de datos y distintos colores para identificar o hacer comparaciones. Aquí, por ejemplo, un gráfico combinado, ¿no? Para las ventas reales y previstas, por ejemplo, hacer una diferenciación entre ambos. Aquí está utilizando otro eje en el Y para poder interpretar, ¿no? Uno para las líneas y el otro para las columnas. Bueno, aquí la forma de añadir, ¿no? Más datos y utilizar la leyenda diferenciando por colores para representar más de una serie. Los diagramas de Pareto, fíjense, este es también un gráfico que tiene nombre propio, ¿no? Se llama Pareto, diagrama de Pareto, gráfico de Pareto. Este es un gráfico de tipo columnas, ¿no? O sea, no tiene nada de especial, es un gráfico de tipo columnas. Pero ¿por qué se le dice diagrama de Pareto, gráfico de Pareto? Para que sea de Pareto, tiene que representar una variable cualitativa, ¿no? Variable cualitativa. O sea, no números, sino palabras, ¿no? Dos, el ordenamiento debe ser de mayor a menor. Ese es un gráfico de Pareto. Opcionalmente, se le pone la acumulación. Opcionalmente, no siempre se le pone, es opcional. Pero es un gráfico de Pareto, ¿ya? Tener en cuenta ese detalle, ¿no? Están ordenados descendentemente y representan a una variable de tipo cualitativo. ¿No? Opcionalmente tiene esta línea de acumulación, ¿no? Por ello utiliza también dos escalas, ¿no? Hay algunos gráficos también bastante especiales, ¿no? Como por ejemplo el diagrama de tallos y hojas, ¿no? Este es un diagrama que es de los números que tenemos o que queremos representar, le separa las unidades y las decenas. Pues las unidades los pone como, acá se le llama tallos, y a las decenas se les pone como tallos y a las unidades como sus hojas. Por ejemplo, acá significaría, ¿no?, que hay un 25, 24, 20, 24, 29, 23, 24. Obviamente hay que ordenarlos, ¿no? En orden gráfico o diagrama de tallos y hojas, ¿no? Es un gráfico especial, ¿no? Este es un diagrama de caja o bigotes, por ejemplo, ¿no? Que representa básicamente cuartiles, ¿no? Y se pueden comparar. Obviamente los cuartiles los vamos a ver más adelante. Pero estamos básicamente describiendo que hay diagramas que tienen este aspecto y que les llamamos diagrama de caja o bigotes. Bueno, ahí hemos hecho una descripción de los distintos tipos de gráficos. Vamos a indicarles aquí lo siguiente. En nuestras aulas virtuales, esto lo cierro. Aquí en la presentación, al final, está el drive de la asignatura, las videoclases grabadas, ¿no? Aquí los voy organizando por clase. En el drive de la asignatura
hay un Excel que se llama videos sugeridos, ¿no? Entonces, como hay muchos tipos de gráficos, yo acá les he puesto cómo creamos los distintos tipos de gráficos, ¿no? Gráfico de columnas, de serie de tiempo, gráfico de tipo polígono, el histograma, la ojiva, gráficos pictóricos, tallos y hojas, caja bigotes, entre otros, ¿no? Ahí tenemos a los gráficos estadísticos, básicamente, ¿no? Para que con calma, ¿no? Con paciencia, ustedes los puedan ir viendo e ir practicándolos. Ya, ahora vamos a hacer un par de ejemplitos, pero obviamente no son todos, ¿no? Un poco por el tiempo, pero aquí los explicamos paso a paso, ¿eh? Por ejemplo, aquí... Si estás creando vídeos, la mejor opción es Epidemic Sound. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35. ¿Cómo creamos histogramas, por ejemplo, ¿no? Y son videos cortitos, ¿no? Este es de 6 minutos, ¿no? Un histograma. Es una gráfica. Explicamos algunas acá se explica un poquito y... Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Estos datos son para poder trabajarlos con poquitos datos, ¿no? Ya, y con ello ya tenemos una columna. Entonces, para juntarlo, acá. Vamos explicando cómo se juntan y en el ejemplo, ¿no? Y ya le ponemos su formatito, etc. Aquí ya, así como. Okay. Entonces ahí tenemos la descripción de cómo creamos un histograma, ¿ya? Entre otros, ¿no? Columnas, series de tiempo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos y algunos otros videos. La vez pasada les recomendé, por favor, importante, revisar los dos primeros, ¿no? Que como les decía, son gráficos cortos, o sea, de 10 minutos, 15 minutos, algo así, algunos más pequeños inclusive, pero que son básicamente explicaciones muy puntuales de algunos temas importantes, ¿no? Ok. Muy bien, entonces ahí hemos hecho una descripción de los datos y seguidamente vamos a también hacer algunos gráficos, pero esta vez los vamos a partir de las tablas de frecuencias, ¿sí? Y aquí vamos a hacer algunas tablitas de frecuencia con los cuales haremos la ejemplificación correspondiente. Ok, entonces, y esta vez los vamos a hacer específicamente para datos que están organizados como una base de datos y que inclusive yo podría organizarlos intencionalmente para hacerlo de manera más rápida, ¿ya? Recuerden, hemos hecho tablas de frecuencia para la variable nominal, ¿no? De los autos, por ejemplo, y es más, aquí en el Drive quedan los ejemplos que hemos hecho, ¿no? En la clase 1 hemos hecho, ¿no?, algunos ejemplitos y están quedando acá, ¿ya? Para que ustedes lo puedan chequear, los puedan revisar, ¿no? Vamos a retroceder. Ahí está. Y aquí en la telepresencia también hemos dejado lo que hemos trabajado el día sábado, ¿ya? Lo que hemos trabajado el día sábado está en esta carpeta llamada telepresencia 1. Entonces, ahí los podemos ir chequeando. Ahora haremos un ejemplo y lo dejaremos aquí en esta carpeta llamada clase 02, ¿no? Para que lo vean así organizado. Ok. Veamos aquí, ¿no? Allá. Nuevamente les indico, ¿no?, al final de la presentación dice Drive de la asignatura. Aquí en la carpeta clases, en la clase 2, les he dejado los archivos para hacer gráficos estadísticos, que son archivos de ejemplo. Si el tiempo lo permite, haremos un parcito, ¿ya? Pero si no, también, como les decía, no están explicados en los videos paso a paso. Y aquí hay un archivo llamado encuesta 4V3,
Esto vamos a hacer tablas de frecuencia, los vamos a descargar, o sea, un clic derecho, descargan, y lo descargan a su computadora. Lo guardan en alguna ubicación conocida, ¿no? Para que lo puedan recuperar rápido. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en mi unidad, en mi unidad E, se llama encuesta 4V3, es un archivo de Excel. No le vayan a dar un clic porque si no se va a abrir ahí mismo, ¿no? Entonces, no conviene. Yo ya lo descargué y aquí le doy doble clic. Ahí está. Ok, esto es lo que llamamos una base de datos. ¿Ves? Su organización está así, en filas y en columnas. Ok. Ahora, yo les indico la creación de tablas de frecuencia, por ejemplo, cuando los datos están de esta forma. Y en realidad, fíjense, acá tenemos 157 datos, pareciese bastante, ¿no? ¿Ya? Yo digo, yo les digo, ustedes van a crear una tabla de frecuencias para la variable provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, contar 157 datos de uno en uno es pasarse como 2 horas contando, y si fallamos, hacerlo de nuevo, ¿no? La idea no es esa, más bien aprovechar el recurso de la computadora y aprovechar la herramienta que tenemos. En este caso, yo les voy a indicar la forma de hacerlo y esto lo hacemos en un par de clics. Mucha atención aquí. ¿Ven? En principio, mis datos deben estar organizados así en columnas. 2, me ubico en cualquier celda, pero dentro de los datos. Ahora, seleccionarlo es muy grande, ¿no? Simplemente me ubico por acá. No seleccionen nada, sino más bien simplemente nos ubicamos por acá. Ok. El siguiente paso es a través del menú Insertar. El primer icono me dice tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Ahí está. Aparece este cuadro. Este cuadro, en realidad no le voy a hacer nada al cuadro, ¿no? Pero aquí nos da algunas pautas, ¿no? Me dice, selecciona la tabla o el rango. Ya está seleccionado. Ustedes se darán cuenta de que atrás hay lo que llamamos una fila de hormigas que está rodeando toda la base de datos, ¿no? Hasta abajo. Ya lo ha seleccionado. No le hacemos nada ahí. ¿Ya? Ahora me dice, ¿dónde colocamos la tabla dinámica? De preferencia lo dejamos como está, ¿eh? Nueva hoja de cálculo. Nueva hoja de cálculo. Lo dejamos así. O sea que en este cuadrito verificamos de que esté seleccionado. Ahí atrás está, ¿ve? La fila de hormigas. ¿No? Y aceptamos. Simplemente aceptamos. ¿Está? Apareció otra hoja. La hoja 2. ¿No? Pero acá abajo están los datos. En la hoja 1 están los datos. ¿No? En la hoja 1 donde están los datos. La hoja 2 donde aparece una zona donde dice tabla dinámica. Nos han informado, por ejemplo, de que la tabla dinámica es la parte avanzada del Excel. Eso es falso, ¿no? Yo les indicaría de que las tablas dinámicas más bien es la parte fácil del Excel y una herramienta súper útil, especialmente para la estadística, ¿no? Yo les decía, vamos a hacer una tabla de frecuencias para la provincia. Entonces, acá está la provincia, ¿no? Ojo, solo con el mouse. Con un clic sostenido, agarramos a la provincia y lo colocamos acá en las filas.
¿ya? Con un clic sostenido. Agarramos a la provincia y lo ponemos aquí en las filas. ¿Ya? Ya los he organizado por orden alfabético. Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Ya está. Ahora lo voy a contar, ¿no? El conteo. El conteo se puede hacer también por cualquier variable. Y sería mejor si lo hago por una variable de tipo cualitativa, para que se cuente, ¿no? ¿Ya? Pero debo evitar las repeticiones. Por ejemplo, los nombres se repiten, los apellidos se repiten, ¿no? Quien no se repite es el código. ¿Ya? Entonces, ahora, en caso de que no tenga código, puedo utilizar cualquier otro. Se prefiere utilizar el código, ¿no? Porque son únicos, no se repiten, pero puedo utilizar cualquier otro. Entonces, como ejemplo, voy a utilizar el ID, es el código. Igual, ¿no? El ID, un clic sostenido y lo colocamos por acá. Clic sostenido y lo ponemos acá. Ya está. Ya está, ¿eh? Pero aquí me dice que hay 12.403 datos. Nosotros hemos visto y acá hay solamente 157 datos. Entonces me fijo bien en la tabla y lo que está ocurriendo es que a los datos los está sumando, ¿no? Suma, dice acá. O sea que en lugar de hacer un conteo, los ha sumado. Pero no hay ningún problema porque yo le voy a decir al Excel que en lugar de que los sume, los cuente. ¿Cómo le hacemos? Aquí hay una flechita donde dice configuración de campo de valor. Eso también sale acá, dándole un clic derecho, ¿eh? Configuración de campo de valor. Pero aquí más referencial, ¿no? Configuración de campo de valor y basta con elegir la opción recuento. El recuento es el conteo, ¿no? En otras versiones del Excel acá dice cuento. En mi versión dice recuento, es lo mismo. Aceptamos y ya está, ¿ve? 157 datos y el conteo correspondiente. Ya está. Ahí quedó. Ok, esta es una variable en escala nominal. Luego ya le pongo yo, ¿no? Como este es dinámico, esta partecita me la puedo copiar al Word de repente más abajo. Aquí abajito. He copiado como tabla igual. Voy a copiar como valor. Ya está, ¿no? Y los conteos, como sabemos, viene siendo la frecuencia absoluta. Acá pongo la provincia, por ejemplo. La frecuencia absoluta. Esta es una variable en escala nominal. Habíamos recomendado que en la escala nominal, o cuando la variable está en escala nominal, solamente representemos la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Recordando. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Valor entre total. Ok. Cada frecuencia absoluta entre el total. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer así, ¿eh? Igual, puedo hacerlo con mi calculadora. O sea, la intención no es complicarse con el Excel, ¿no? Me ayuda en algunas cosas. Ahora,
Algunos chicos por su trabajo están más familiarizados con Excel, algunos no tanto. Pero en todo caso, el uso que le damos a Excel es para procesos muy específicos, ¿no? Como el conteo. Después de ahí ya puedo utilizar mi calculadora. Pero aquí les dejo una fórmula bastante simple, ¿no? Que nos ayuda mucho. ¿Ven? Acá le puedo poner, en lugar de ponerle 10, porque le puedo poner así, 10 entre 157. Y me saldría el valor, ¿no? Pero para no hacerlo de uno en uno, puedo ponerle así, ¿no? Igual B21, porque está en la celda B21, entre 157. Si están más familiarizados, le pueden poner una referencia absoluta, ¿no? Al B30, dólar B, dólar 30, algo así. Pero para no complicarnos, le puedo poner entre el total, entre 157. Y eso sería todo, ¿no? Ahora, en nuestra asignatura, recuérdenlo, trabajamos específicamente con 4 decimales, siempre, ¿ya? Con 4 decimales. Entonces, a través de estos iconos, ¿no? Aumento o reduzco los decimales. Entonces, con 4 ya los tengo. Inclusive me da lo que hace Excel en realidad es ocultar los decimales, pero ya me da la sensación de redondearlo inclusive. Esto lo puedo copiar con un poco de cuidado, le apuntamos en la esquina y lo jalamos. Y si no, también siempre funciona, pues el control C, control B, control B, control B. Ya la fórmula va adaptando a cada cálculo. Este 1 no debería tener sus decimales, ¿no? Ya tengo la frecuencia relativa, ¿no? Y en el caso de la frecuencia porcentual, el HI porcentual o el PI, utilizamos, una forma fácil es ponerle aquí, moverle el punto decimal 2 posiciones y llega siendo 6.37%. 7.64%, moverle 2 posiciones. Y una forma fácil es duplicarlo. Ponerle esto mismo. Y utilizar el formato porcentual. ¿Ya? Los porcentajes con 2 decimales. Ahí está. Ya está. Ok. Chicos, si desean hacer alguna pregunta, como les decía al principio, yo no veo las manitos, ¿no? Porque los tengo acá en la pantalla, pero pueden abrir su micro y hacer la pregunta correspondiente. O si gustan en el chat sí los veo. Ya, por ahí he escuchado una manito que se levantaba, pero a ver, ¿alguna preguntita, alguna duda? Ya. Mientras, no hay problema, abran su micro y pregunten, no se preocupen. Profesor, disculpe. Buenas Sí, noches. Frecuencia relativa al porcentual trabaja con la frecuencia relativa claro. de la mano. Claro, de la frecuencia relativa porcentual sale de la frecuencia relativa, ¿no? Esto es, en términos sencillos, es lo mismo multiplicado por 100. Entonces, el 0.0637 por 100 me va a salir 6.37%.
Entonces ya yo le añado, le voy añadiendo el porciento, ¿no? Le voy añadiendo el porciento poco a poco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa sería un poco la idea de poner ahí la frecuencia. Ok. Ahora ve, cuando yo quiero hacer un gráfico, ojo, ¿eh? Eso está explicado, les decía en los videos, pero aquí vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo quiero hacer un gráfico, recomendación, ¿no? Especialmente, como les digo, no estamos utilizando las funciones más simples y los que de alguna forma ya tienen algún tipo de familiaridad, ¿no? Por el trabajo a veces, ya pueden hacerlo de una forma un poco más compleja. Pero la recomendación es, ¿no? Separar los datos específicos que vamos a representar. Por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico de tipo pastel. Entonces me copio específicamente los datos, la frecuencia, que es el conteo, sin el total. ¿No? Si en algún momento, por ejemplo, ustedes crean un gráfico de tipo pastel y le ponen el total y le sale así, ¿ve? Esto es incorrecto. No debemos mezclar las frecuencias con el total, ¿no? Porque precisamente el total es el todo. Entonces, por ello, para evitar confusiones, ¿no? Con respecto a la creación de mi gráfico, lo que tengo que hacer es fundamentalmente separar mis datos que quiero representar. Les decía, ¿ve? Esta parte lo copio sin el total, lo pongo más abajito, al costado de repente. Aquí al costadito, ¿ya? Y de estos dos, ya le inserto, fíjense. ¿Ve? Crear un gráfico también es simple. Insertamos y aquí selecciono el gráfico que yo deseo. Si no está acá, tengo la opción gráficos recomendados. Me recomiendo un gráfico, que es el de Pareto inclusive. Y a pesar de ello no está, aquí está en todos los gráficos, ¿no? Líneas circulares, está solo a la elección que ustedes deseen, ¿no? El gráfico que deseen. Inclusive hay proyección, gráfico anillo, histograma, ¿no? Caja bigotes, el que habíamos estado trabajando. Voy a hacer un gráfico circular, ¿no? El de barras, este de aquí, puede ser, ¿no? También tengo dos opciones, ¿no? Para diferenciarlos, inclusive. ¿Ya? Ok. En el de circular, por ejemplo, ya puedo elegir, ¿no? Si es a una dimensión, a dos dimensiones, de tipo dona o anillo, ¿no? Ya, para las cualitativas, en general, se puede usar uno de tipo pastel, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, sale de manera automática, ¿no? Y ahí yo le pongo acá su título, por ejemplo, ¿no? Acá le puedo poner encuestados por provincia. Ya. Le voy a poner sus etiquetas, ¿eh? Si le falta algo a mi gráfico, ustedes van a ver dos opciones, ¿no? Uno es el más que aparece acá, ¿no? Que significa añadir elementos al gráfico, ¿no? Su título, sus etiquetas, que es lo que le falta. Ahí está. La etiqueta le faltaba. La leyenda sí está. Le puedo desactivar, ¿no? Mejor así. Ahí me dice, ¿dónde quiero? Arriba, a la derecha, izquierda, ¿no? Las etiquetas me faltaban. Ahí está. Y la otra opción es elegir aquí, tienen ustedes la opción diseño de gráfico. Fíjense. Utilizar un diseño en mi gráfico, ya está, ¿no? De distintas formitas, ¿no? Ya con los colores más o menos adecuados. ¿Ya? Me pasó hace algún tiempo atrás de que un chico
le había pasado a su novia, ¿no? Sus gráficos, su trabajo, y la chica para disimular le ponía colores, ¿no? Le ponía colores, colores fosforescentes, de paso medio raros ahí, ¿no? Y en lugar de disimular más se hacía notar, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de cosas, ¿no? Le ponía acá verde, amarillo, rosado. No se notaba en realidad, ¿no? En lugar de camuflarlo, lo hacía más evidente. A tener cuidado ahí. Ese es un ejemplo de un gráfico, ¿no? Ya. Y obviamente, como dice Wilmer, podemos utilizar otros tipos, ¿no? Si es que yo quiero hacerlo de tipo barra columna. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí mismo, ya tengo los datos separados. Puedo insertar un gráfico. Este sería un gráfico de tipo columnas. 3 dimensiones de paso, ¿no? Uno de barras, ¿no? El gráfico es casi automático. Acá no me voy a pasar mucho tiempo en la creación, sino más bien puedo ya añadir, ¿no? Elementos, elegir un diseño más adecuado, etcétera, ¿no? Obviamente le cambio el título, le pongo sus etiquetas, pues, ¿no? Entonces, ¿ya? Y les repito que paso a paso, cada tipo de gráfico está en los gráficos, en los videos sugeridos, ¿no? Por supuesto que sí, Kennedy. Por supuesto que sí. No hay problema, ¿no? Siempre va a existir una semejanza, ¿no? Obviamente no van a ser iguales, ¿no? Pero parecido, ¿ya? Pero van a ser parecidos, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Ya, pero por ejemplo, cuando se solicita gráfico, solo gráfico, ¿no? Que no les diga, por ejemplo, si se les solicita un histograma, ahí sí, pues, ¿no? Todos hacen un histograma y se parecen los histogramas. Pero si son diferentes datos, ahí sí, ¿no? Van a ser similares, pero no van a ser iguales porque los datos son diferentes. Y si yo les digo, por ejemplo, creen un gráfico, entonces alguien elegirá un gráfico de columnas, otra persona elegirá uno de tipo barras, otro de tipo circular, otro de tipo embudo, ¿no? Distintos tipos de gráficos. Entonces ya las coincidencias son menos, ¿no? Mucho menos. Obviamente siempre hay, ¿eh? O sea, siempre hay, pero son mucho menos, ¿no? Ya. Ok, ahí tenemos, este archivito está en el Drive, no lo estoy guardando para que lo vean. ¿Ya? Ahora, ve, acá estaba mi tabla. Vamos a hacer una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa. Por ejemplo, para la estatura. Por ejemplo, para la estatura. Entonces, procedemos similar al anterior, ¿no? Insertar tabla dinámica, ¿no? En este cuadrito no hacía nada porque ya verificaba de que se seleccionaron los datos. Lo único que hacíamos aquí era darle un clic en aceptar. Ahí está. Ahora quiero hacer una tabla de frecuencias para la estatura. Entonces, clic sostenido la estatura y lo coloco en las filas. Ahí está. Se han puesto todas las estaturas. Y aquí le pongo el conteo. Bueno, el conteo lo hacemos, les decía, por cualquier otra variable, ¿ya? Pero de preferencia el código. Lo pongo acá en valores. Listo. Muy bien. Pero aquí me dice suma, ¿no? Pues ya me doy cuenta, como en el ejemplo anterior, que en lugar de un conteo, acá dice suma, ¿no?
Entonces, simplemente le cambio el... Acá, en la flechita, configuración de campo de valor, le colocamos recuento. Ya está. Acá los está contando, ¿ven? Una tabla de frecuencias demasiado gigante. Demasiado gigante, ¿no? Entonces, ¿ya? Junto con la organización de los datos, ¿no? Así como en los gráficos, la idea es organizar los datos y representarlos. Las tablas de frecuencia también tienen esa finalidad, ¿no? De representar datos. Y aquí tengo una tabla de frecuencias, pero es gigantesca, ¿no? ¿Ya? Ajá. La sesión que pasó, hemos creado intervalos, ¿ya? El día sábado hemos creado intervalos. En este caso vamos a crear los intervalos cuando la variable es continua, ¿no? Como en este caso. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que no todos los datos se deben agrupar, ¿no? Se agrupa cuando hay demasiados datos. En general, cuando son más de 15 datos o cuando la amplitud es muy grande, ¿no? Para llevar a cabo el agrupamiento seguimos los pasos, ¿no? Calculamos la amplitud, el número de clases y la amplitud del intervalo, ¿no? Y van a ver de que aquí es mucho más simple, ¿no? Acá sí vamos a explicarlo un poco más acá. El paso 1 es calcular la amplitud. La amplitud es el máximo, el valor máximo menos el valor mínimo. Acá es más fácil, ¿ven? Acá veo el valor mínimo es 1 y el valor máximo estará al final. 1.99. Entonces, simplemente sería 1.99 menos 1. 0.99. Este es un dato importantísimo. Ese es un dato importante. El paso 2 era obtener el número de clases. Cuando la variable es continua, en general podemos utilizar la llamada regla de Sturges. La regla de Sturges, ¿no? K es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. N vendría siendo el número de datos. Yo tengo 157 datos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá reemplazaría por 157. Entonces, vamos a poner así. Ya. 1 más 3.32 por el logaritmo de 157 datos. 8.29. La vez pasada hacíamos en la clase anterior, poníamos algunas anotaciones. A ver si lo tenemos acá. Este no es el otro. Está vacío. Bueno. Acá está. Acá está, ¿no? Hemos hecho los ejemplos
¿Ya? Y acá decíamos que cuando agrupo con la regla de Sturges, hay que redondearlo hacia arriba, hacia el entero. Entonces, aquí, por ejemplo, igual, ¿no? La recomendación. Redondear hacia el entero superior, hacia arriba. Aquí voy a tomar acá como que fuese 9. Es una recomendación importante, redondear hacia arriba, ¿no? Este es otro dato importantísimo. Y en tercer lugar, debo crear debo calcular la amplitud del intervalo. Con esos dos datos que ya he calculado, el intervalo. Es más simple. Es la división de A entre K. Vale decir 0.99 entre 9. 0.99 entre 9. ¿Cuánto me saldría? 0.99 entre 9, 0.11. Y este último cálculo es súper importante. Este es súper importante, por eso lo pongo de verde. Obviamente utiliza los de arriba, ¿no? Los dos cálculos de arriba. Este es importantísimo. ¿Por qué es importante? Fíjense. Acá está ya mi tabla dinámica y mi tabla es muy grande, ¿no? Entonces yo hice un poco el cálculo de los datos para agruparlo. Y voy a hacer así. En esta zona, le voy a dar un clic derecho y voy a elegir la opción agrupar. Acá me dice comenzar en 1, terminar en 1.99 por 0.1, dice. Yo le voy a poner lo que he calculado. 0.11 le voy a poner acá. Ya está, ¿ve? Agrupado en intervalos y contado de paso. Está agrupado y está contado. Entonces, ya lo que continúa, entonces me lo copio. Ya está hecha la primera parte, ¿no? El conteo y el agrupamiento, ¿no? Ya está efectuado. Entonces, aquí lo que me falta, esta es la frecuencia absoluta. El conteo es la frecuencia absoluta. Acá ya le pongo la acumulada, la relativa acumulada, la relativa porcentual acumulada. Ya tengo la parte más trabajosa, ¿no? Que es el conteo y el agrupamiento, ¿no? Ahí tenemos esas dos partes, ¿sí? Muy bien. Y aquí también, ¿no? Por ejemplo, aquí, como ya tengo intervalos, de esta partecita puedo hacer un histograma, ¿no? Lo voy a copiar aquí, o sea, separando los datos. Es importante para que mi gráfico salga más rápido. Un histograma, les decía, es un gráfico de tipo columnas, nada más. Pero su característica fundamental es que los datos están juntos. O las columnas no están juntas. Para juntar las columnas, le hacemos así, ¿ven? Un clic derecho, dar formato a serie de datos. Y donde dice ancho de rango, lo reducimos. Hasta así me va a pasar mucho tiempo. Hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Todavía están separados. Ya, no le voy a poner en 0, porque si le pongo en 0, ya no se nota, pues, ¿no? Las subdivisiones. O de otro colorcito puedo poner las columnas, ¿no? Un poco aquel detalle. Yo puedo poner en 1
o en 2, ¿no? Para que se noten esas divisiones, y en el eje X están los intervalos. Ya le pongo sus etiquetas, ¿no? Le voy dando forma, de tal manera que se vea mucho mejor. Y la parte estética. Acá le pongo esto y lo separa, pero bueno, yo los puedo volver a juntar, no hay problema, ¿no? Los ha separado, pero lo junto de nuevo. A 2 le veo. Los tengo, ¿no? Su título, sus otros elementos que se consideran adecuados. ¿Ya? Ok. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Excelente. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a plantear algunas recomendaciones con respecto a nuestro producto académico, ¿ya? Ya. Vamos con algunas recomendaciones importantes. Ya. Lo que acabamos de explicar también los tenemos aquí, ¿no? Ya todos los videitos que les dejo para que puedan ustedes realizar sus productos académicos, los estoy dejando aquí donde dice videos sugeridos. Entonces, aquí están las tablas de frecuencia, ¿no? Con base de datos. Le llamamos base de datos cuando están organizados así en columnas, ¿no? En tanto que estos de aquí, por ejemplo, no son bases de datos. Claro, obviamente en el sentido estricto sí son, pero como están en grupo, ¿no? Diríamos que son datos, datos sueltos, ¿no? Pues acá también está. Es lo que hemos hecho un poco la vez pasada. Entonces, le llamamos que están en base de datos cuando están así. Ya, ahora bien, en su producto académico hay una pregunta, ya les aviso con anticipación para que lo puedan chequear. ¿Ya? Hay una pregunta que les pide sacar una muestra. ¿Ya? Entonces, para ello, la recomendación es que este es un video cortito, de 6 minutos, ¿no? Vamos a ver en esta ocasión cómo extraemos una muestra aleatoria simple Y hace uso por lo tanto, de los mismos datos en principio me que aseguraré les deja su no producto tengo académico. documentos de Excel, ¿Ya? donde dice Entonces, número de muestras, chequear este videito, ¿no? El muestreo. Muy bien, ahora vamos a las recomendaciones del producto, ¿no? Acá dice, el producto número 1 es de tipo cuestionario. Está obviamente en la unidad 1 al final, ¿no? ¿Ya? Está la autoevaluación. Acá está el producto académico número 1. Y aquí están, bueno, las indicaciones. ¿Qué pasó? No se están mostrando las indicaciones. Ahora sí. Ya está, ¿no? Le hacemos un clic aquí, etcétera. Los enunciados son de tipo cuestionario y de tipo desarrollo. Los archivos de pregunta de tipo desarrollo son en formato imagen. Ahora vamos a explicar, redondear las respuestas de acuerdo a la indicación de cada pregunta. Este es un dato importante. Redondear las respuestas de acuerdo a la indicación de cada pregunta. Entonces, posiblemente la pregunta nos indique, ¿no? Redondea 2 decimales, redondea 3 decimales, redondea 4 decimales, etc. Pero si no dice,
Entonces nosotros redondeamos, caso contrario, a 4 decimales. Si la respuesta es en porcentaje, redondear a 2 decimales. Pero esto siempre que la pregunta no diga, ¿no? Si la pregunta nos dice redondea a 2 decimales, le hacemos caso a la pregunta. Ok. Aquí hay un par de preguntas que son para desarrollar. Por eso que aquí estamos dando la siguiente indicación, por favor. Uno es el muestreo, ¿no? Uno es el muestreo. Ustedes deben sacar, de acuerdo a su código, deben sacar los datos. De acuerdo a cómo acaba su código, sus últimos 2 dígitos. Ya, sus últimos 2 dígitos. Por ejemplo, a ver, ¿quién me escribe su código en el chat? Ahí está. Wilmer. Wilmer debe sacar 67 datos. A ver, otro código. 11, no. 43. Ahí está. Él debe sacar 43 datos. 49 datos, 24, no, ojo, ahí no vas, alto. Acá tenemos Jorge. Hay un problema con Jorge. Hay un problema con Julio. Con Gamaniel. ¿Ya? Entonces vamos acá dando la indicación correspondiente. ¿Ya? Si la muestra es menor o igual a 30 datos, como en los que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, el de Luis, de Luis está con 8 nada más. ¿Ya? Si es menor de 30, ojo, si es menor de 30, deben tomar los 2 dígitos anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, Fernando, 01 termina. Entonces Fernando debe tomar los 2 dígitos anteriores, 50. Él va a trabajar con 50. Acá había otro bastante particular. Acá, el de Luis David, termina en 8. Entonces él debe correr 2 espacios. Él va a trabajar con 70 datos. ¿Ya? Profesor, buenas noches, una consulta. Es el DNI, ¿no? El código. Sí, su código en la actualidad son los DNIs. El de Gamaniel es bastante particular. Él termina en 26. Corre 2 dígitos y termina en 22. Tampoco, tienen que ser más de 30 datos. Entonces corre 2 espacios más. O sea, docente, el último dígito se obvia. A ver, Wilmer. Disculpe, Gamaliel entonces tiene que trabajar con 42 datos. Con 42 datos. La respuesta para Wilmer. Wilmer, debes seleccionar los 2 últimos dígitos de tu DNI. ¿Ya? Con los 2 últimos dígitos de tu DNI. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Pero si te ocurriese, aunque el tuyo termine en 08. No, el mío es 67, o sea, sí cumple, no hay, pero digamos, si es menor a 30, tomo los 2 anteriores. Claro, si es menor de 30, tomas los 2 anteriores. Por ejemplo, el de Luis Fernando termina en 01, ¿no? Y con 01 no va a poder hacer su tabla de frecuencias. ¿Qué debe hacer Luis Fernando? Correr 2 espacios, o sea, 2 dígitos hacia la izquierda, ¿no? Y ahí sí le sale 50. O correr un dígito y tomar los 2 anteriores. 50 y agarrar. Jorge Junior solamente sale 24. Corre un dígito, le sale 22. Corre un dígito, le sale 12. Corre un dígito, le sale 51. ¿Ya? Entonces Jorge Junior debe trabajar con 51. ¿Ya? Mariela no hay problema, ¿verdad? Mariela trabaja con 98 datos. José Antonio sí, pues no, acá tiene un problema, ¿verdad? 05, corre un dígito, sería 10, tampoco. Corre uno más, 81, ahí está. Con 81 datos trabaja. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Y así sucesivamente. A ver acá. Pablo trabaja con 08, no puede. Corre un dígito con 80 y sí puede. Entonces, tener en cuenta ese detalle. Y dice acá, vea el video muestreos. Esto, ustedes, es lo mismo que está acá, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya?
en el videito. Ahora, fíjense, ¿ven? ¿Cómo se cargan las respuestas? Esto es importante. Ojo, ¿ah? No le vayan a copiar y pegar. Por eso aquí en la recomendación, acá dice, ¿ven? Mira el video de envío de respuestas. Acá está el video. ¿Ya? Acá está el video. Para que lo puedan ver. Referenciado aquí, ¿no? Ya, pero ahorita yo les hago una explicación para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Ya, no lo copien y lo peguen. ¿Qué pasa, no? O sea, por ejemplo, acá ya hemos hecho está nuestro gráfico y todo lo demás. Está todo ok, ¿no? Entonces, ya voy a, lo capturo, le hago una captura y lo pego acá, ¿no? Ya está mi trabajo, listo, lo envío. ¿Qué pasa? Si hacen eso, ustedes lo ven porque está en su computadora, pero cuando les revisan, ¿no? Cuando los revisores les revisan sus preguntas, desaparece. O sea, no aparece nada. Entonces, por ello que somos bien enfáticos, ¿eh? No lo copien y lo peguen, por favor, ¿no? Dice, debes cargar las respuestas como una imagen. No lo debes copiar y pegar. Ya, entonces yo les hago aquí una breve explicación, también está en el video, ¿no? Pero, por ejemplo, lo capturamos. Obviamente si van a poner texto, todo lo que quieran poner en la pantalla, ¿no? Lo llevan al Paint, que lo tienen todos. Ahora, hay una herramienta de recorte, pero yo quiero hacerlo de la forma más simple, ¿no? Repito, si ustedes conocen otras herramientas, excelente, no hay ningún problema. Acá, ¿ven? Acá lo cortamos bonito, ¿no? Le damos forma, ¿no? Lo reducimos de repente para que se vea, pues, ¿no? La intención es que ustedes abarquen el espacio necesario para que en el momento de la revisión, ¿no? Les consideren el puntaje máximo. Ya lo he seleccionado, lo he separado, todo excelente, lo guardo, ¿no? Lo guardo, ¿no? De repente yo lo guardo en el escritorio para que no se me pierda. Acá digo, pregunta 1. Una vez que lo he guardado, ¿dónde está? Acá está. Esto no les decía porque va a desaparecer. Utilicen este icono, ¿no? El del paisaje. Buscan a la imagen, eligen el archivo, y yo le puse pregunta 1. Ahí está. Y lo suben. Ya está. ¿No? Ya no desaparece. Ya está adjuntado, está cargado. ¿Ya? Pues por eso está en el video para que ustedes lo puedan chequear, ¿no? O sea, no hay forma de que se equivoquen, ¿no? Nomás no lo copien y lo peguen, por favor. Ok. Otra recomendación. El cuestionario está abierto, ¿ya? El cuestionario sigue abierto, ¿ya? Puedes ir desarrollando progresivamente las preguntas y se irá guardando poco a poco. Puedes volver a ingresar varias veces y añadir respuestas o corregir las anteriormente enviadas. O sea que ustedes van trabajando en su producto, hoy día hacen una pregunta, pero ojo, no lo terminen, pues, ¿no? Simplemente ciérrenlo. Simplemente ciérrenlo y ya está. Mañana van a hacer otra pregunta. Ya lo cerré, pero bueno, acá he cerrado el mío, ya no importa, vamos a volver a abrir. Ahí está, ¿no? No, pero estaba en 672, este estaba en acá. Pues mañana hacen otro tanto, digo. Entonces vuelven a ingresar y sus respuestas se están quedando ahí. Las respuestas quedan ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? Continuar, me dice, ¿eh? Yo continúo trabajando. ¿Ya? Les sigo poniendo preguntas, investigo algunas, de repente me falta por ahí, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto estaba el último. Voy investigando, voy haciendo algunas precisiones, etcétera. De paso que voy añadiendo respuestas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo se va a cerrar esto? Se va a cerrar el día, ya.
Hasta el domingo, hasta el día domingo, a las 23:59, es sin descuento de puntos. ¿Ya? Entonces, envíenlo hasta el día domingo, no al mediodía, de repente en la tarde, etc. Pero no lleguen al 23:59, porque obviamente también los relojes no están pues, sincronizados, no tiene límite, ¿eh? No tiene límite. Tal como dice José, no tiene límite, ¿no? Pero los relojes, obviamente, ¿no? Siempre fallan por 1 minuto, por 2 minutos, etc. Envíenlo, pues, ¿no? 1 hora antes, 2 horas antes, cosa de que no haya problema. Porque el sistema registra de acuerdo a su propia hora, pues, ¿no? Entonces, mejor con anticipación. Si llega al día lunes a las 00 horas, o sea, después del domingo con 23:59, van a tener un descuento de 2 puntos. Claro que no es mucho, ¿no? Pero mejor, pues, ¿no? Si tenemos nuestro 20. Perfecto. Ahora, ¿verdad? Ojo, por favor, aquí también la indicación precisa, ¿verdad? No pueden haber equivocaciones al momento del envío, ¿no? O sea, hace el año pasado me dicen, profesor, se ha cerrado solito, me dicen, ¿no? Obviamente se va a cerrar solo el cuestionario, ¿no? Llegado el día, se va a cerrar solo. Pero antes de eso, no se va a cerrar. Y tampoco se envía solo. Eso no es, eso no ocurre. O sea, me dicen, no, profesor, se ha enviado solo. De verdad que sí, me dicen, ¿no? No se puede enviar solo. Me dicen, no, profesor, por casualidad le presioné en el enviar todo. Tampoco ocurre por casualidad. ¿Por qué? Acá les indico, ¿eh? Cuando ya terminé y estoy seguro de todas mis respuestas, debo hacer clic en terminar el intento. De casualidad puedo haber presionado terminar el intento. Puede ser, no de casualidad. Pero a pesar de que fue por casualidad, no se envía, ¿eh? Todavía me dice, ¿no? Tu resumen, acá están tus respuestas, ¿no? Entonces digo, no, me faltó uno. Vuelvo, pues, ¿no? Vuelvo al intento y continúo trabajando, ¿no? O sea que si ha ocurrido por casualidad el terminar, puedo volver todavía, ¿no? Entonces, cuando le hago clic en enviar todo y terminar, se va a enviar, ¿no? Pero inclusive aquí quería presionar acá, pero presioné acá. Inclusive acá todavía me sale otra confirmación, ¿no? O sea que 3 veces no puede ocurrir por casualidad el envío, ¿no? O sea, no va a ocurrir que lo envíen por casualidad. Tienen que confirmar todavía 3 veces, van a hacer 3 clics. Recién aquí se envían, y ahí aparece, y está listo para ser revisado, ¿ya? Hay respuestas que son de calificación automática. Por eso la recomendación es, ¿no? O sea, a 4 decimales, tal como indican, ¿no? Si es que la pregunta no dice a cuántos, redondearlo a 4 decimales. Estamos indicando con anticipación. Y si la pregunta les dice, si no dice con 4 decimales, 2 para los porcentajes. Si ya les dice, obviamente, lo que dice la pregunta, ¿no? ¿Ya? Los recursos que necesitan está en las videoclases. ¿Ya? Revisen lo del sábado, por favor. Es importante eso del sábado porque se explica con detalle. Y también aquí les he puesto, ¿no? En el Drive, acá están los ejemplos que hemos hecho el día sábado. Y aquí donde dice, videos sugeridos, aquí están cómo se hacen los gráficos, explicado paso a paso, cómo se entrega la respuesta de tipo ensayo. Obviamente estas de aquí son para después, ¿no? La tabla de frecuencia para la variable discreta y continua, etcétera, ¿no? Entonces, lo pueden ir haciendo con anticipación. Por ejemplo, empiezan mañana una parte, después otra parte, etcétera, ¿no? Y antes del domingo ya lo envían, ¿no? Con tranquilidad, con calma, ¿ya? Esa sería la recomendación. ¿Ok? Disculpe, las preguntas, algunas son con tiempo. No. O sea, el límite está abierto, ¿no? Obviamente se va a cerrar el día miércoles. Pero no esperen al miércoles, envíenlo el domingo o antes del domingo, ¿ya? O Sí, antes se puede trabajar toda esta semana. Claro, Hasta domingo. la idea es esa, ¿ya?
La idea es trabajarlo durante estos días hasta antes del domingo y lo envían, ¿no? No cambia, Jorge, no cambia cuando lo cierres. No te preocupes. Profesor, una consulta. ¿Los demás productos académicos se van a hacer de la misma forma? Bueno, la vez pasada lo hemos explicado, ¿no? El primer producto y el segundo producto son de este tipo, digamos, ¿no? En cambio, el tercer producto es colaborativo, o sea, ahí van a ser grupos, ¿no? Si desean, eso es todavía de aquí a dos semanas más de la segunda unidad, más o menos, ¿no? Si desean, pueden ir haciendo su grupo, ¿no? En el momento en que yo les pido, me dan su listado de grupos, ¿ya? Claro, 4 semanas, pero son, ya empiezan a hacerlo de aquí a 2 semanas, ¿no? O sea, cuando empieza la tercera unidad. Entonces, si desean, pueden hacer sus grupos. Los que no tienen grupos, los aleatorizamos y formamos grupos aleatorios, ¿no? Si, por ejemplo, hay chicos que no conocen a nadie, que se han reincorporado, etc., ya se les hace sus propios grupos. Entonces, si desean, ustedes lo hacen, ¿no? Si desean, y con los que no tienen, los aleatorizamos, ¿ya? Entonces, pueden ir agrupándose. Ahorita no, pues, ¿no? Porque ahorita no tiene mucho, todavía tenemos algo de tiempo, pero después pueden hacer eso, ¿no? Eso es para el tercer PA, para el tercer producto. Ajá, producto número 3. En sus demás cursos también, ustedes lo habrán notado, ¿no? Son de tipo grupal. Eso es por la política de la modalidad. ¿Ya? A ver, respondiendo a Mariela. Sí, la evaluación final también tiene esa modalidad, ¿no? También tiene esa modalidad. Los archivos siempre todos los archivos que hemos estado trabajando, que estamos trabajando, recuérdenlo, están en el Drive, ya está guardado en el Drive, ¿no? O sea, ustedes se fijan aquí, ¿dónde está acá? Al final dice Drive de la asignatura en la carpeta clases. La de hoy está acá, en clase 2, este archivito. Encuesta 4 es lo que hemos trabajado aquí, para que lo puedan chequear, ¿no? Ahí está. El video del sábado, nuevamente, ¿eh? Chicos, estoy repitiendo varias veces la explicación, por favor, prestar atención. Aquí donde dice video clases grabadas, ¿eh? Ya están bueno, estos no sirven, pues, ¿no? Estos están desvinculados. Acá está, ¿ve? Del 28 de mayo está acá, ¿ya? Aquí en tu aula virtual, donde dice videoclases grabadas, ahí está de la clase 1, ¿ya? Más tarde, no, mañana voy a poner el link del día de hoy, pues, ¿no? Ya, porque esto todavía demora más o menos 1 hora en compilarse. Ya le pongo el link acá, ¿no? Obviamente ustedes también lo ven en su calendar, ¿no? Pero para facilidad de ustedes, yo los pongo acá, ya los pueden chequear de manera directa, ¿ya? Listo. Ahí también Wilmer les está pasando un link, ¿no? Ahí viene el... Profesor docente, buenas noches. Una consulta. Quizás habrá la posibilidad de hacer una última tutoría. A ver, voy a anotar tu nombre, Wilmer. ¿Cuál es tu apellido? Araníbar. Wilmer Araníbar pasa. Araníbar es tu apellido. Ya. Las tutorías son de 15 minutos máximo. Ya te voy a enviar un link para el día sábado tempranito, pero son de carácter puntual, ¿no? Más bien lo que hemos hecho el sábado pasado sí ha sido de hora y media, que es básicamente algo así como una clase, ¿no? Para poder reforzar algunos contenidos, etcétera, ¿no? Y avanzar algunos contenidos que responder algunas preguntas, etcétera, ¿ya? El próximo sábado vamos a hacer también otra sesión de clase. Ahí también esperemos de que haya mayor concurrencia, pero igual está la grabación, ¿ya? Docente, muchas gracias. Listo. Solamente para resumir un poco lo que hemos trabajado hoy día.
Bueno, ya en la primera unidad, finalizando la primera unidad, ¿no? Hemos ido trabajando con lo que son tablas de frecuencia y organización de datos, básicamente, ¿no? Junto con los gráficos. Para ello estamos utilizando Excel como una herramienta de apoyo, ¿ya? Y yo les estoy dando básicamente las partes más, más útiles, digamos, del Excel, ¿no? Si ustedes, repito, ¿no? Si por su trabajo utilizan Excel y tienen otras herramientas que les ayuden, excelente, pueden hacerlo, ¿no? Sí, les decía, está prohibido hacer gráficos a mano. Bueno, ya no estamos en esa época. Más bien, como han visto en los videos, también pueden utilizarlas, si desean otro software, ya, también online también hay herramientas de hacer gráficos, ¿no? Puede ser, no hay problema. Ya, pero más rápido, directo, es utilizar Excel, ¿no? De momento. La siguiente semana ya empezamos con la segunda unidad, ya que vamos a ver las tablas de frecuencia bidimensionales. La aplicación de la estadística está en todos lados. Y por ello también les recuerdo y les invito, ¿no? a participar del foro autoformativo. Ahí se van a ganar un punto adicional si es que tienen mayor de 15, ¿no? Y también su autoevaluación. Ojo, chicos, antes de que me olvide, aquí esto era un detalle importantísimo. Y junto con el foro de novedades, este es el foro de novedades, ¿no? Que lo vemos aquí. ¿Ya? Aquí en la bienvenida hay un link importante, las reglas para el buen desempeño. ¿Ya? Son tips nada más, ¿no? Aquí sale, no excedas del uso de mayúsculas, etcétera. Y aquí hay dos datos importantes. Uno, no está permitido compartir contenidos de los productos académicos, ¿no? Esto es por reglamento, por favor, ¿no? Si se detecta el incumplimiento, se procederá a la amonestación del alumno y la calificación con 0,0. Por favor, tener mucho cuidado, ¿ya? Con este detalle. Dos, bueno, no está permitido remitir los productos al correo, ¿no? Esto es por política de la universidad, ¿no? ¿Ya? A veces pasa el tiempo y lo envían al correo, ya mejor hacerlo con anticipación, ¿no? Para no perjudicarnos nosotros, el docente tampoco, etc. ¿Ya? No está permitido remitir, a veces lo envían al foro de paso, ¿no? Peor todavía, no hagamos eso, ¿ya? Entonces aquí denle una leidita que son solamente tips, ¿no? Para que puedan, tener en consideración y no, y estar bien informados básicamente, ¿no? Para que podamos tener un mejor desempeño, ¿ya? Bien, chicos, gracias a todos. Cuídense mucho, que tengan una buena semana y nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿ya? Gracias, cuídense. Nos vemos. Detenemos la grabación. Listo, profesor, gracias, Ok, buenas chicos. noches. Cuídense.